Aquí tenemos un arce que compré en un vivero, creo que fue en León. Entonces tenía una altura como unos 30 centímetros más. Le, le corté, le corté esta parte para solo aprovechar esta parte de aquí, y empezar a construirlo ya con este tronco y las ramas nuevas que vaya echando. Entonces no está trasplantado, sigue en la misma maceta que cuando estaba en el vivero. Así que hoy vamos a trasplantarlo. Bueno, ya le hemos quitado la maceta, que como podéis haber visto estaba bastante mal. Esta limpieza de la parte alta del sustrato nos va a servir también para ver qué es lo que tenemos por debajo del sustrato. Que a veces tenemos un nevari que es interesante que en el siguiente plantado se quede fuera de la tierra, como parece ser este el caso. Tiene unas raíces gordas que interesan. Bueno, ya que hemos limpiado bastante la parte de arriba y ya han empezado a aparecer algunas raíces gorditas, las vamos a dejar ahí y vamos a quitarle un poco de ese pellón de abajo. Ya le hemos hecho una limpieza con agua, ¿vale? Y ese pellón ha perdido ahora lo iremos, tendremos luego que sellar esta parte que ha quedado aquí para que no se pudra, y al lavarlo pues aparecen algunas cosas. Primero, todavía quedan algunas, ¿veis? Algunas raíces de plantas malas, ¿ves? Ahora que se ven perfectamente porque se queda más blanquita, ¿no? Como ya no tiene tanta tierra para agarrar, es mucho más fácil de quitar. Mientras queden esas pequeñas raíces, no dejarán de florecer. Y aún así, pero bueno, menos que si no le damos un tratamiento. Se distingue perfectamente por su color blancucino y porque además si fueran raíces del árbol aguantarían más el tirón. Aquí se desprenden fácilmente. Aquí vemos otra vez las bolas esas del abono,
Y luego en Nebari, la parte más oscura es la que ha salido. Y vemos una cosa que debemos corregir cuanto antes, que es esta raíz. Esta. Vemos cómo las salidas de estas raíces son radiales, pero esta es un poco transversal. Si la dejamos engordar, se montará sobre aquella y siempre se verá regular. Entonces vamos a quitarla dentro de la limpieza del sustrato final, pues quitaremos esas raíces y sacaremos las últimas raíces de plantas invasivas. Vamos a quitarle las raíces estas gordas, que son raíces de sostén, que no tienen mucha utilidad para absorber nutrientes y nos van a impedir colocar la planta en la maceta. Bien, pues ahora vamos a aplicarle la pasta selladora a todos esos cortes para evitar que sean entradas de gérmenes que atenten contra la salud del árbol. Ya tenemos preparado para el trasplante. Aquí tenemos el cepellón que nos ha quedado. No quiero un primer trasplante y el árbol le queda mucho todavía. No quiero quitarle más cepellón. En posteriores trasplantes ya se le quitará más. Entonces, maceta para esto con esta profundidad no tenía ninguna y no merece la pena ponerle una maceta de bonsai porque se deteriora con la cal, con la suciedad. Entonces he cogido esta maceta de entrenamiento que tengo aquí, que como veis ya está preparada. Tiene los cables para sujetar los alambres para sujetar el árbol, y he echado granos gruesos de pómice para que el drenaje de abajo sea bueno. Pero vamos a hacer una cosa que es la siguiente. A esta altura le vamos a colocar este disco de plástico. ¿Qué es lo que pretendemos con él? Que las raíces crezcan en sentido horizontal y no hacia abajo, porque encuentran el plástico y rebotan. De forma que el siguiente trasplante será más fácil porque el cepellón será casi con la misma altura, pero expandido hacia los lados.
Entonces vamos a proceder a echarle el sustrato y a plantarlo. Bueno, ya tenemos aquí el sustrato preparado, una parte al menos, y lo colocamos sobre el disco de plástico que hemos puesto. Dejamos una fina capa de sustrato sobre el disco para que no esté las raíces sobre el plástico. Y ahora procedemos a colocar el árbol. Vamos a introducirle aquí para que se mantenga así. Ahí. Ahora voy a trabajar yo con el frente, luego lo veremos ahí, ¿vale? Y una vez que está, empezaremos ya a rellenar el sustrato. Ya una vez que está estable con el sustrato, pues vamos a proceder a sujetarlo con el cable. Sujetamos bien el árbol, tiramos para que se tense el cable. Ahí. Muy bien. Y el excedente lo vamos a cortar. Y ahora lo tensaremos un poco más. Ahora sujetamos nuevamente el árbol y tensar y girar sin que se llegue a romper. No es un árbol muy grande, con lo cual estamos usando aluminio que tiene menos resistencia a la torsión que el cobre. Perfecto. Lo dejamos escondido el cable ahí para que en su día lo quitemos. Y continuamos ya trabajando bien el contorno para que entre el sustrato dentro de las raíces.
Quedarán una raicilla afuera, pero no le haremos mucho caso porque sobran y cuando se sequen, pues las quitaremos. Pues bien, ya lo tenemos plantado. Ahora, como siempre, un riego abundante. Ya está bien regado. Bueno, pues como he dicho al principio, esto es un arce que ha venido de León. Durante este tiempo, solamente cuando vine, creo que fue el verano pasado, lo único que hice fue dejarlo donde venía y quitarle 3 ramas gordas que venían para arriba. Y prácticamente tenía estas dos. Todos los demás han salido posteriormente. Entonces la idea es que el árbol vaya ofreciendo alternativas para hacer un árbol tipo escoba, ¿vale? Entonces ahora mismo no interesa quitarle ninguna rama, salvo alguna que fuera muy ostensiblemente, por ejemplo, las que entran para dentro de la silueta, debemos de suprimirla, porque esas ramas no tienen camino, van a chocar contra la rama y se torcerán, ¿vale? Las demás, salvo que crezcan una muy pegada a otra, pero ahora lo que interesa es que el árbol tenga vigor y crezca, ¿vale? Solamente para compensar un poco, voy a quitar unas chispitas de aquí y de aquí, ¿vale? Y después lo que haré es con pesas, con cosas muy sencillitas, sin alambrar, pondré estas ramas más horizontales porque si no luego se endurecerán y no se podrán poner derechas, ¿vale? Y la única cosa es cuando vaya creciendo el lápiz, en este caso, aquí posiblemente sea este, ¿no? Pues iré perfilando el corte ese que queda. Pues como siempre, si os ha gustado el vídeo, inscribiros al canal si no estáis inscritos, aprovechad el icono que aparece al final del vídeo sobre la pantalla, el icono del canal, y a través de él podéis inscribiros, ¿vale? Y si ya estáis inscritos, pues sencillamente con que le deis un me gusta, pues en fin, eso anima a que la gente le está gustando las cosas que os presento, ¿vale? Pues entonces hasta el próximo vídeo, que os vaya bien.